Le saluda a su amigo Abacum Reyes Parra. Soy periodista y cronista en Atlisco. Esta ocasión vamos a iniciar un programa que se va a llamar Historias de Atlisco y les voy a presentar a un compañero del Consejo de la Crónica. Él se llama Carlos Huerta Cerezo. Él es pintor y cronista en Atlisco. Esta ocasión les va a hablar de una sala de exposiciones antropológicas que existió hace 45 años. Fue el inicio de los museos de antropología que han existido en Atlisco. Con ustedes, Carlos Huerta Cerezo. En esta ocasión les hablará de la sala de exposiciones antropológicas que hubo hace 45 años en la planta baja del Palacio Municipal. Carlos, muy buenas tardes y te dejo con el micrófono. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes, especialmente al Canal 89. En este día que estamos inaugurando este programa, quisiera yo empezar a platicar de un museo que hicimos hace muchos 40 y tantos años aquí en lo que es actualmente la sala de Comisión de Turismo. Existió un grupo que se llamó Grupo Atlisco. Eran unos jóvenes emprendedores que nos ayudaron, porque nosotros solos no podíamos con todo el asunto. Y fue una labor tremenda que desarrollamos, a pesar de que la sala es lo que actualmente es turismo, era chiquita, pero nosotros logramos construir una sala de exposiciones antropológicas con la asesoría del señor antropólogo Rafael H. Cake, su servidor, el señor Agustín Núñez García y Jorge Sánchez Díaz, que éramos más o menos los que encabezábamos la idea de la sala de exposiciones. Entonces nos dimos a la tarea de construirlo debidamente como debe ser, bajo la dirección del señor antropólogo, don Rafael, como ya mencionamos, en paz descanse. Este museo fue un verdadero suceso en su época y funcionó de maravilla, ya que tuvo una asistencia enorme por semana de escuelas. En cuanto los maestros empezaron a conocer la inauguración del museo y la forma en cómo estaba construida, entonces se dejaron traer a todos los alumnos y tuvimos unas asistencias semanales hasta de 600 personas en todo el tiempo que estuvo el museo funcionando, que no fue mucho, fueron 26 semanas nada más, de septiembre del 74 a enero del 75. Por unas causas desconocíamos, el ayuntamiento necesitaba el local que estaba ahí. Existía lo que se llamaba el INPI, que era el Instituto Nacional de Protección a la Infancia. No tenían bodega para guardar sus bultos de leches y todo lo que tenían, y ya nos pidieron el local, tuvimos que desalojar el museo. Pero el tiempo que estuvo funcionando el museo, con todo lo que tenía, que estaba muy para la ciudad, muy novedoso y muy bien hecho, con piezas del mes, con piezas arqueológicas, planos de cómo estaba Atlisco en la época de la colonia, y tuvimos una gran asistencia que consideramos que fue un récord, ya que tuvimos en los meses que estuvimos un promedio de 73 personas diarias. Entonces el hecho fue que está considerado como el primer museo. Aquí tengo la evidencia, tengo el informe que yo preparé para esa época, en donde aparece todo el museo completamente bien y un informe con todos sus detalles de cómo fue. Muy bien, Carlos, muy bien. Le vamos a pedir al cronista Carlos Huerta Cerezo que nos explique el origen de las piezas, cómo lo consiguieron y quiénes los apoyaron, por favor. Bueno, es una historia que realmente se nos pierde un poquito algunos datos muy precisos, pero podemos hablar en general
que en primera las piezas arqueológicas nos hacían favor personas que empezaron a saber de la construcción del museo, voluntarios, personas que tenían muchas piezas que entonces se encontraban en los solares, en todos lados, y el antropólogo don Rafael Cake se encargaba de clasificarlos como para poderlos exhibir y poderles dar un seguimiento por sus datos precisos. Entonces teníamos, incluso teníamos un telar que conseguimos, de las piezas que teníamos por hacer, teníamos un telar de San Pedro Benito Juárez, antes San Pedro Cuaco, y también tuvimos un traje de Malinzi, un traje de Malinzi que en un momento en que necesitábamos un maniquí, no hubo forma de traer, pues sí, nos pareció que un maniquí no se iba a ver bien así nada más, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió de un maniquí de los originales, yo lo forré de hojas de totomostle, o sea, hojas de tamal, y le hice sus trenzas y todo, aquí la podemos ver, y era hecha de hojas de tamal, para que tuviera más realismo, de acuerdo con el traje de la Malinzi que trajimos, del traje de Malinzi que trajimos. Entonces todas las piezas que se nos hicieron favor de prestar eran prestadas con descripción en español y en inglés, porque debido a la asesoría del señor Kay, pues teníamos la suerte de poner todo en español y en inglés, y eso hizo hacer el museo, la calidad del museo muy alta, era una calidad pues se puede decir nacional, porque para la asistencia que tuvimos y la calidad de nuestro museo fue muy exitoso en su poca época, el poco tiempo que estuvo. Entonces aquí presento un gráfico nada más muy sencillo, en donde vemos cómo fue la asistencia por semana del 0 a 700 personas, cómo se ve la asistencia por semana. Hubo semanas de más de 600 personas, como les repito, con un promedio de 70 y tantas personas al día durante las 25 semanas que estuvo funcionando el museo, que la gente estaba muy contenta, especialmente los maestros de escuela nos decían que había sido un acierto haber hecho este museo, ya que traían a los niños de las escuelas, y era tan pequeño el museo que era cómico, pues un poco chistoso ver que mientras unas filas estaban saliendo, las demás colas daba la vuelta, donde antiguamente era la comandancia municipal, y daba lo que antiguamente el cine La Fragua. La cola de niños llegaba hasta el cine La Fragua y parecía, bueno, así era de exitoso el museo. Desgraciadamente, por necesidades del ayuntamiento, no pudo funcionar más que por 26 semanas nada más. Pero después la gente, no sé qué pasó con el museo, por qué lo cerraron, pues ya no se puede explicar que pues era para una necesidad del ayuntamiento. Bien, pues agradecemos la presencia del cronista y pintor atlisquense Carlos Huerta Cerezo. Te agradezco, Carlos Huerta, que hayas estado en este primer programa de Historias de Atlisco en STV Canal 89 Cablecom. Nos vamos a un corte y regresamos. Bien, amigos, tuvimos la oportunidad de escuchar al cronista y pintor Carlos Huerta Cerezo, que nos habló de la sala de exposiciones antropológicas que estuvo aquí en los bajos del Palacio Municipal. El asunto es que la oficina fue ocupada por el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, y aunque las filas llegaban a la vuelta de donde estaba el Cine Teatro La Fragua, la sala de exposiciones antropológicas tuvo que cerrar. Pero siempre vamos a recordar muy bien a Rafael Cay, que fue un antropólogo que
estudió muy bien a toda la región de Atlisco. Muchas gracias por su atención. Y ahora vamos a explicarles algo de el kiosco y de el Parque Colón. El kiosco tiene un estilo mudéjar porque el doctor Silvino Bouzas, que era un dentista, fue a España, es de origen español, era de origen español el doctor Silvino Bouzas. Esto lo atestigua don Daniel Ponce, dueño de la Hostería del Parque, que cuando fue muy joven trabajó como su asistente del doctor Silvino Bouzas. El doctor Bouzas hace un viaje a España y de regreso trae unas fotografías que le muestra al líder de la CROM, Antonio J. Hernández, y al párroco Ignacio Zárate Ortiz. Los convence, los anima de hacer un parque y un kiosco estilo mudéjar, porque recuerden que los españoles fueron dominados por los árabes durante 800 años. Por eso ustedes pueden observar todos estos arcos de tipo árabe que están en el Parque Colón de Atlisco. Bien, ¿quiénes participaron de los gastos de la construcción? Participaron todos los comerciantes o la mayoría de los comerciantes. Se hace un patronato que estuvo dirigido por el doctor Luis Sánchez Domínguez. El presidente municipal era el primero, que fue en 1951 a 54, que se llamaba Luis R. Hidalgo. Luis R. Hidalgo era de origen de Tecamachalco, era originario de Tecamachalco, pero vino aquí a establecerse y fue el primer presidente municipal. Se hace una comisión donde estuvo Roberto Rangel, Erasmo Martínez, Rodolfo Peralta, Santiago Soberanes, y bueno, entre todos ellos inician una serie de cooperaciones. Había comerciantes que daban 1 peso cada semana, otros daban 5 pesos, y de acuerdo a que el doctor Luis Sánchez Domínguez los iba convenciendo, lograron financiar todo el azulejo del kiosco y de las bancas. El kiosco, los azulejos del kiosco y de las bancas de Atlisco fueron adquiridas por una empresa en Monterrey, y bueno, se compró un stock, un sobrante de azulejos, pero con el tiempo se fueron terminando. Las primeras bancas, las más averiadas, eran las que estaban en la orilla de la entrada de La Libertad. Acuérdense que Atlisco fue trazado con regla y cordel, entonces tiene sus 4 entradas bien trazadas, pero al dar la vuelta, los automovilistas de aquel entonces, de los años 60, fueron los que maltrataron mucho esas bancas. Por eso ahora pueden encontrar ustedes bancas de múltiples colores. Ya no se consiguió el mismo azulejo. Entonces, todos participaron en aquel entonces, los comerciantes, los profesionistas, daban su cooperación económica cada semana. Por ejemplo, quien estuvo a cargo de la obra fue don Rodolfo Peralta, que era dueño del famoso 5, 10, 15, y si recordamos, unos pilares muy gruesos. Él tenía nociones de arquitectura, entonces él se hizo cargo de cuidar toda la construcción del kiosco, sobre todo la del kiosco. Pero también don Rafael Sánchez, que tenía un puesto de lotería aquí en la 3 Sur, era el colector del dinero. Él con su libreta iba pidiendo a Casa Michaca, al puerto de Veracruz, a la Veracruzana, a todos los negocios de ese entonces, una cooperación que la daban según de acuerdo se habían puesto con el doctor Luis Sánchez Domínguez. Los que más tenían daban de a 5 pesos semanarios, los que menos tenían daban 1 peso, pero todos los atlisquenses fueron colaborando en la creación de este bonito parque. Al principio se le puso un piso que ustedes deben recordar, se llamaba piso de galleta, y que era rosado con amarillo. En el 2003 la gente se molestó porque el entonces arquitecto Felipe Velázquez, que era presidente municipal, cambia el piso, pero que ya estaba muy maltratado, el piso de galleta, por de piedra que se le llama de Santo Tomás. Y bueno,
estos han sido los importantes cambios que ha tenido nuestro Zócalo de Atlixco. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes. No se vayan, vamos a seguir hablando de el Zócalo de Atlixco. Ya estamos de regreso y solo para recordarles que antes de 1954, cuando fue inaugurado este kiosco y Zócalo, fue el gobernador Rafael Ávila Camacho quien vino a hacer la inauguración el día 14 de febrero de 1954. Antes todo esto era de terracería, las calles eran de terracería y aunque había desfiles, los alumnos desfilaban sobre las calles de terracería. Poco a poco se fue llevando a cabo la transformación. Toda la gente estaba acostumbrada a cooperar. Por ejemplo, había ardillas. Algunas personas deben recordar que había unos cajoncitos de ardillas y eran un atractivo turístico. En ese entonces era el atractivo turístico las ardillas. Pero déjenme decirles que aquí había una fuente que fue donada por el empresario y sacerdote José Antonio Garfias. Hace la donación de una fuente y también había unas bancas de hierro forjado. La fuente y las bancas de hierro forjado fueron trasladadas a un lugar que en Atlixco se conoce como La Rotonda. Ahí se hizo un parque muy bonito. Era un parque que en la noche tenía su iluminación de estas luces amarillas todavía. La fuente funcionaba y ahora, bueno, ustedes saben todos los conflictos que vive la colonia Álvaro Obregón por el tianguis, pero antes eran las bancas de hierro forjado que algunas ya desaparecieron. En la administración pasada hubo un escándalo porque se desaparecieron, pero hoy pues tenemos ya un parque ya más cuidado, tenemos algo muy diferente. Se han hecho figuras de animales para con la vegetación sirvan de atractivo turístico. Les puedo platicar que en este Zócalo pues llegaban las personas en los años 60 o antes de lo que yo les puedo hablar para congregarse como siempre lo hacen hasta la fecha. Vienen y dan sus paseos y este Zócalo se volvió, decían en aquel entonces cuando se cambia el piso, que era el mejor, el más bonito de toda la República Mexicana. Pero con ese cambio de piso, que iba a haber accidentes, hubo mucha oposición, pero finalmente el arquitecto Felipe Velázquez lleva adelante la última remodelación que hubo de este Parque Colón. Había un sitio, el sitio siempre ha estado ahí, tenían su cabina telefónica los taxistas eran conocidos, cobraban 5 pesos la dejada. Hoy imagínense, anda arriba de los 50. Entonces hemos visto las transformaciones que se han dado en este Zócalo. El Zócalo es mudo testigo de todos los adelantos y progresos, cambios que ha tenido nuestro bello Atlixco. Hoy se ha convertido en un pueblo mágico, pero recuerden ustedes que Atlixco desde 1843, el 14 de febrero de 1843, es nombrado, les dio el título de ciudad el general Nicolás Bravo. Entonces hemos pasado por una serie de nombres y nombres y nombres. Platicaba yo apenas con el cronista, historiador y dramaturgo Ricardo Pérez Kid, y me comentaba que quien le puso Atlixco de las Flores a nuestro bello pueblo, nuestra bella ciudad, como usted le quiera decir, fue el licenciado Rodolfo Hidalgo Rojas. Rodolfo Hidalgo Rojas en 1973 contacta al profesor Héctor Silva Andraca, que además era cronista de Puebla, para que escribiera Atlixco en la macrohistoria, porque equivocadamente se creía que Atlixco había sido fundado la villa de Carrión el 22 de septiembre de 1574,
y es el cronista y maestro Héctor Silva Andraca quien finalmente deja en claro que fue el 22 de septiembre de 1579. Bien, el licenciado Rodolfo Hidalgo Rojas es el que trae al maestro Silva Andraca en el trienio de el presidente Vicente Alonso Villarruel. Don Vicente Alonso Villarruel contrata a Silva Andraca para escribir el libro Atlisco en la macrohistoria. Bien, regresando con Ricardo Pérez Kid, me comentaba que es el licenciado Rodolfo Hidalgo Rojas el que le pone a Atlisco el mejor clima del mundo, porque supone que leyó a Alexander von Humboldt cuando estuvo en estas tierras. Destaca en sus crónicas Humboldt que el clima de este lugar era un clima maravilloso. Entonces las flores, el clima y el agua siempre han estado ligadas a la historia de Atlisco. Paradójicamente hay una fuentecita ahí muy pequeñita frente a la presidencia, que es lo único que testimonia que Atlisco tiene agua. Las flores de los jardines del Zócalo pues siempre son un atractivo. Y bien, pues siempre las flores han acompañado a la historia de Atlisco desde su fundación. El señor Toribio de Benavente, cuando estuvo en San Francisco, hablaba de las rosas que había en estos lugares. Bien, amigos, pues ha sido un gusto estar con todos ustedes. Mi nombre es Abacum Reyes Parra y soy periodista y cronista de Atlisco. Nos estamos viendo en las próximas semanas para continuar platicando y comentando muchas, pero muchas e interesantes historias de nuestro querido Atlisco. Muchas gracias por su atención y que tenga usted muy buena tarde.